Continuamos entonces con la división de expresiones algebraicas del tema 3. Empezamos con la ley de signos para la división. También tenemos esta ley de signos, que nos dice, por ejemplo, que tenemos más entre más nos da más, menos entre menos, más entre menos, menos, y menos entre más, menos. Vamos a ver algunos ejemplos para probar esta situación. 24 entre 6 sabemos que nos da 4, pero vemos sus signos. Más entre más nos da más. Otros ejemplos. Menos 35 dividido entre menos 7. 35 entre 7 nos da a 5. Menos entre menos nos da más. En este otro ejemplo, menos 28 dividido entre 4. 28 entre 4 nos da 7. Menos entre más nos da menos. Y por último tenemos este ejemplo, 49 dividido entre menos 7. 49 entre 7 nos da a 7. Más entre menos nos va a dar menos. Otra propiedad importante es la propiedad de exponentes para la división. Nos dice que si tenemos la misma base, diferentes exponentes y estamos dividiendo, podemos hacer la resta de los mismos exponentes. Veamos un ejemplo en la división. X a la quinta dividido entre x al cuadrado, vamos a anotar la misma base x y vamos a restar los exponentes. En este caso sería 5 menos 2, que nos daría x al cubo. Otro ejemplo, x a la octava entre x al cubo. De la misma manera anotamos x y hacemos la resta de los exponentes. 8 menos 3 nos va a dar 5. En resumen va a ser el resultado x a la quinta. Veamos aquí otros ejemplos. Por ejemplo, b elevado a la 24 dividido entre b a la décima. Restamos los exponentes, 24 menos 10, y nos va a dar como resultado b a la 14. Otro ejemplo también tenemos b a la 35 dividido entre b a la 17, restamos los exponentes 35 menos 17 y nos da como resultado b a la 18. Bien, esas son las condiciones básicas para poder realizar la división. Ahora vamos a aprender un poco a hacer la división entre monomios. Vamos a empezar con un ejemplo. 35x a la octava dividido entre 5x al cubo nos va a dar como resultado. Primero, dividimos los coeficientes. 35 entre 5 nos da 7. Hacemos la resta de los exponentes con la misma base. X a la octava menos x al cubo. 8 menos 3 nos va a dar 5. Como resultado tenemos 7x a la quinta. Tenemos menos 48x a la séptima dividido entre 8x a la cuarta. En primer lugar vamos a hacer la división de los coeficientes. 48 dividido entre 8 nos da 6. Menos dividido entre más nos da menos. X séptima dividido entre x cuarta, hacemos la resta y nos va a dar x al cubo. En resumen va a ser el resultado menos 6x al cubo. En este ejemplo tenemos menos 24x a la décima dividido entre menos 6x a la séptima. Vamos a hacer la división de los coeficientes. 24 entre 6 nos da 4. Menos entre menos nos da más. Por eso no anotamos aquí el signo. X a la décima dividido entre x a la séptima, hacemos la resta de los coeficientes. 10 menos 7. Como resultado nos da 4x al cubo. Otro ejemplo también vemos con la división entre monomios. 36x a la 12 dividido entre menos 4x a la octava.
Dividimos los coeficientes, 36 dividido entre 4 nos da a 9, más del 36 dividido entre el menos del 4 nos da menos también, y anotamos acá el signo. X a la 12 dividido entre x a la octava, hacemos la resta de los exponentes y nos da como resultado menos 9x a la cuarta. ¿Cómo podemos realizar la división de un polinomio entre un monomio? Simplemente tenemos que aplicar una división a cada uno de los términos del polinomio, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Primero vamos a ver un ejemplo de números naturales. Tenemos 2 más 8 más 4 dividido todo entre 2. Cada uno de los términos vamos a ir poniendo en denominador con el número 2 para poder hacer una división más independiente. Y tenemos como, por ejemplo, acá tenemos un polinomio 4x a la quinta más 8x a la cuarta más 12x a la décima, todo vamos a dividir entre 2x al cubo. Como ya dijimos, tenemos que aplicar esta propiedad de distribuir cada término con el denominador. Aplicamos entonces cada uno, lo vamos a poner como numerador sobre el denominador de forma independiente. Posteriormente vamos a hacer la división individual. 4 entre 2 nos da 2. X a la quinta entre x al cubo, x al cuadrado. Ya hemos hecho el primer término. Vamos con el segundo término. 8 dividido entre 2 nos da 4. X a la cuarta dividido entre x al cubo nos da simplemente x. El siguiente término sería 12 entre 2 a 6. X a la décima entre x al cubo nos da x a la séptima. Los signos se van relacionando según lo que hicimos con la ley de signos para la división. En este caso sería más entre más, más. También acá, más entre más nos va a dar más. Más entre más nos da también más. Como ven, es muy simple hacer una división de polinomios. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos 4 términos y vamos a dividirlo entre un monomio. Como ya dijimos, cada uno de los términos vamos a ponerlo independientemente con el mismo denominador, que es el monomio que tenemos al principio. Y como resultado vamos a hacer una división de cada monomio, como ya hemos repasado, independiente y siempre respetando el signo que corresponde. Por ejemplo, acá tenemos 27 entre 9 a 3. X a la 12 dividido entre x al cubo, x a la novena. Menos, respetemos ese signo, 36 entre 9, 4. X a la quinta entre x al cubo, x al cuadrado. Menos, ponemos el signo menos, 54 entre 9 a 6. X a la séptima entre x al cubo, x a la cuarta. Menos, copiamos el signo, 9 entre 9 a 1, y ya no anotamos, se sobreentiende que está un 1. X a la octava entre x al cubo, x a la quinta. Bien, vamos a repasar ahora lo que es la división de un polinomio entre otro polinomio. Vamos a dividir x al cubo más x al cuadrado menos 9x más 6 entre x menos 2. En otras palabras, podemos decir que tenemos que hallar la división de un polinomio entre otro polinomio. ¿Cómo se procede en este caso? Primero, tengo que acomodar ambos polinomios. En este caso, ven, estamos colocando x al cubo en primer lugar, luego el x al cuadrado, luego el x a la 1 y simplemente al final ponemos el término independiente. El otro polinomio anotamos de la misma manera. El que tiene mayor exponente va primero, en este caso x a la 1 y el término independiente que ya no tiene x. Una vez que hemos ordenado los dos polinomios, trazamos una línea para poder hacer la división.
En primer lugar, observamos el primer término. Nos dice que es x al cubo. Ese x al cubo tengo que dividirle con el primer término que tengo acá. En este caso sería x. En esta división ya hemos visto que se hace simplemente una resta de los exponentes. 3 menos 1. Como resultado nos va a dar x al cuadrado. Este x2 voy a anotar como cociente o resultado para poder hacer la división. Bien, una vez que he encontrado x al cuadrado, voy a proceder a multiplicar con cada uno de los términos del divisor. ¿Cómo se procede esto? Bien, tengo x al cuadrado, voy a multiplicarlo por x, que me va a dar x al cubo. Pero lo que voy a hacer es cambiarle de signo. Y eso voy a anotar como resultado de la multiplicación. X al cuadrado por x, x al cubo, y voy a cambiar de signo. Con cada uno de los términos voy a hacer eso. El siguiente sería x al cuadrado por menos 2, nos va a dar menos 2x al cuadrado. Y lo cambio también de signo, nos da más 2x al cuadrado. Eso voy a anotar a continuación. Luego voy a hacer la operación de sumar, porque ya no tengo más términos en el divisor. Voy a sumar. En este caso tengo términos semejantes pero opuestos y se simplifican. En el segundo lugar tengo 2x al cuadrado más x al cuadrado, lo voy a sumar. 3x al cuadrado y voy a anotar el resto de los términos que no tengo más operaciones que hacer. Luego, nuevamente anoto 3x al cuadrado, voy a dividirlo entre x. Voy a hacer la resta de los exponentes, sería x elevado al cuadrado menos 1, que nos daría solamente x. Y en los coeficientes, 3 dividido entre 1, simplemente es 3. Como resultado tengo 3x. Y eso voy a anotar a continuación, más 3x en el resultado o cociente. Nuevamente voy a multiplicar este 3x por el divisor, por cada uno de los términos. ¿Qué me da? 3x por x me da 3x al cuadrado. Más por más, más. Pero yo tengo que cambiarle de signo como ya habíamos visto. En el siguiente me da 3x por 2, 6x. Más por menos, menos. Yo le cambio de signo y me da más. Vamos a sumar esto. Generalmente tiene que simplificarse este primer término, más 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Lo simplificamos y sumamos el resto. Menos 9x más 6x nos da menos 3x. Siempre se pone el signo del mayor y se hace la resta porque son de signos diferentes. Y copiamos el resto que no tenemos ninguna operación. Continuamos. Dividimos. Menos 3x entre x nos da a menos 3. Y ahora, como hemos encontrado este resultado, vamos a ir a multiplicar por el divisor nuevamente, por cada uno de sus términos. Me da 3 menos 3 por x, menos 3x. Yo le cambio de signo y anoto 3x. El siguiente término, menos 3 por menos 2, me da más 6, porque menos por menos es más. Entonces sería más 6. Tengo que cambiarle de signo y voy a anotar menos 6. Ahora voy a hacer la suma correspondiente. Como vemos, en este caso son términos opuestos, los simplificamos. En este otro caso también tenemos términos semejantes opuestos y los simplificamos. Nos da como resultado 0. Este es el residuo. No siempre da 0. Algunas veces nos da un residuo con valor. Y este es el resultado que hemos encontrado. Como han visto, no es complicado hacer una división de polinomios. Lo único que hay que tomar en cuenta es que en la multiplicación
tenemos que ir cambiando el signo para poder ir simplificando y poder ya llegar a un resultado final y también tener ya un residuo si es 0 o tal vez es diferente de 0. Como resultado final entonces en este ejercicio de x al cubo más x al cuadrado menos 9x más 6 dividido entre x menos 2, vamos a tener como resultado x al cuadrado más 3x menos 3. Bien, con eso hemos concluido lo que es la división de polinomios. Les agradezco mucho por su atención y recuerden siempre entregar su práctica a tiempo. Gracias.